Muy buenos días. ¿Estamos falsamente confiados en medio de esta pandemia en Colombia? Vamos al punto ahora. La comunicación es precisamente con Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo y coordinador de epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Doctor Trillos, estamos muy relajados pensando en que vienen ahora las fiestas navideñas. Arrancamos 1 de diciembre, mañana ya, Día de las Velitas, Nochebuena, bueno, muchas posibles aglomeraciones. ¿Cuál es el panorama desde su óptica, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludar a todos los televidentes. Y pues realmente es muy importante tener en cuenta que no podemos estar relajados. Es importante tomar las cosas con tranquilidad, pero no relajarnos ante la situación de lo que estamos viviendo con el coronavirus, con la COVID-19. Y aquí es muy importante recomendar a todas las personas en esta época de fin de año tener una precaución muy importante, prevenir en todo momento. Y eso es un tema que tiene que ver con responsabilidad social, un tema que tiene que ver con cuidarnos a nosotros, pero también así cuidaremos a nuestras familias, a nuestros amigos y a la comunidad en general. El virus sigue circulando. Es muy importante considerarlo. El virus sigue circulando, dedicado el tema. Y precisamente en las últimas horas hemos conocido en Noticias Caracol precisamente cómo hubo un sepelio en Cartagena, la gente aglomerada, bailando, rindiendo un homenaje. En Cali, los grados, las fiestas de grado. En Bogotá otro tanto. En varios sitios del país las aglomeraciones continúan. La gente piensa que esto bajó y no ha bajado, doctor. No ha bajado realmente, y una de las cosas que estamos viendo es que si miramos un gran pico en agosto, un descenso en septiembre, vuelve y sube en octubre, y en noviembre a finales que estamos viendo una nueva subida. Y eso es un tema que es muy importante que todas las personas las tengan en cuenta. En ese sentido, ¿a qué nos estamos viendo abocados para este mes de diciembre? De acuerdo a esas cifras que usted ha visto en las últimas horas, a lo que ha ocurrido en las últimas horas, al comportamiento durante los diferentes meses. Bueno, si me permite, les puedo mostrar algunas. Claro que sí, claro. Y un comportamiento. Entonces, les voy a compartir aquí unos detalles de la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Ahora les comparto por pantalla, cuando tenga habilitado el de compartir pantalla, estamos viendo una proyección muy importante de un aumento en diciembre, enero y febrero, con un descenso en febrero, con todo lo que tiene que ver con las cifras de coronavirus, de COVID-19. Realmente es un tema muy importante, un tema que tenemos que tener presentes y que las personas no se confíen, que prevengan. Lo que usted nos mencionaba ahora de diferentes eventos en Cartagena, en diferentes ciudades del país, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las personas se han venido relajando. Hemos tenido básicamente un año donde se ha digamos, convivido con la pandemia, se ha manejado prevención, hemos estado en nuestras casas, la gente en general ha colaborado mucho. ¿Y qué es lo que está pasando? Algunos se fatigan, se cansan, entonces se empiezan a relajar, se confían más de la cuenta, entonces ese es el peligro que tenemos que ver. Entonces este es un tema muy importante para que lo consideremos, lo tengamos muy presente. Y eso lo empezamos a ver cuando uno empieza a ver momentos en donde hay más aglomeraciones, donde hay fiestas, y eso nos lo han mostrado ustedes a través de los diferentes noticieros, la organización de fiestas clandestinas, ciertas aglomeraciones en ciertos sitios comerciales, las marchas, las protestas, todo ese tipo de cosas ayudan a que circule mucho más fuerte el virus. Y ese es un tema que es importante para que todos reflexionemos. Debemos prevenir. Muchas personas piensan y dicen, no, a mí no me pasa nada, no me pasó nada, tengo un amigo que le dio, le salió positivo, ni tos tuvo. Se relajan, se tranquilizan y no piensan que hay una serie de personas que tienen otra serie de condiciones, de comorbilidades que se pueden llegar a complicar, y eso es lo que tenemos que prevenir.
Cuando hablábamos, doctor, yo le preguntaba minutos antes de iniciar esta entrevista el tema de las olas, de los picos o más bien del aumento significativo. Aquí estamos, y reitero, en el mes de diciembre abocados y pensando en enero, porque las consecuencias, digamos, de pronto no se van a ver inmediatamente en diciembre de acuerdo a lo que usted plantea, sino precisamente comenzando 2021, ¿o estoy equivocado? Realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Podemos ver aumento de casos, y esos aumentos de casos normalmente se reflejan luego de una exposición de personas y de personas a multitudes, aglomeraciones, y cuando realmente uno ve que se aumenta la circulación viral. Y como les digo, el virus tiene una característica, y es que a muchas personas les dan cuadros leves o son asintomáticos. Entonces, ¿qué sucede? Se sienten que no les pasó nada, que están muy bien, que no tienen ningún problema, y eso es lo que hace que se sobreexpongan, que se relajen, y al final, ¿qué es lo que sucede? Entran en contacto con personas que sí pueden tener enfermedades graves, significativas, o que pueden fallecer. Y eso es lo que explica ese comportamiento del virus y explica esas subidas. Ya nos lo han enseñado otros países a nivel europeo, asiático, donde vimos cómo las curvas empezaron a bajar, a caer a niveles muy bajitos, y de repente pasa un tiempo, viene una calma y de repente vuelve y sube, como sucedió, por ejemplo, con las vacaciones de verano en Europa. Entonces son temas que vale la pena revisar. Y cuando hablamos de vacaciones de verano en Europa, muchas personas jóvenes viajaron, entraron a fiestas, compartieron, se reunieron, se expusieron, y eso fue lo que llevó a los famosos rebrotes, a las famosas segundas olas, donde incluso en algunos países como España, Francia, por ejemplo, ¿qué sucedió? La segunda curva fue una curva mucho más importante. Inicialmente con una mortalidad baja, pero eso fue creciendo. Y es un tema que es necesario tenerlo presente. Debemos aprender de otros países, de otras partes del mundo. Doctor Trillos, refresquemos la memoria pensando en estos días. ¿Qué no se puede hacer en una novena comunal? ¿Qué no se puede hacer la noche de las velitas? ¿Qué no se puede hacer en una celebración navideña? Hablando de grupos, ¿qué es lo que se debe evitar? Y si estoy en grupo, ¿cómo manejarlo? Ese tema es muy delicado. La gente pareciera no entenderlo. Usted mismo lo planteaba con el tema de las fiestas clandestinas, además. Y otras aglomeraciones que dice uno, pero por Dios, ¿cómo es que la gente no entiende? Pero hay gente que no lo entiende o que está relajada. Y hay una cosa que es increíble y muy importante que tengamos en cuenta, y es que nosotros ya entendemos muy bien, yo creo que todas las personas están muy sensibilizadas en cuanto a las medidas básicas de prevención, y las medidas básicas de prevención incluye distanciamiento, por lo menos conservar una distancia de 2 metros en los exteriores, en los sitios públicos. Y aquí es muy importante que, como nos lo recomienda, de hecho, la Sociedad Colombiana de Infectología, debemos en las reuniones en sitios cerrados con nuestros familiares cercanos, ojalá del núcleo familiar, tengamos una distancia de 1 metro por lo menos. Esa es una de las cosas que tenemos que tener muy presentes. Evitar grandes grupos, evitar, digamos, reuniones muy concurridas. Ya nos han refrescado la memoria y nos han dicho muchas veces, oigan, no hagan reuniones de más de 50 personas. Incluso tratemos de hacer reuniones lo más pequeñas posibles. 50 incluso llega a ser un número muy importante. Hay que mirar los espacios, la ventilación y el tiempo de reunión. Entre más suceda, más pase tiempo, digamos, más riesgo tenemos nosotros de contaminarnos. Y aquí hay un tema muy importante, el uso de la mascarilla. También algunos países ya nos han enseñado que, si bien es cierto, la gente cuando sale a un supermercado, cuando sale a algún sitio, cuando usa transporte masivo, está muy pendiente, usa su mascarilla, trata de evitar contactos, es muy cuidadosa, pero cuando se reúnen en grupos de amigos, de personas conocidas, de familiares, se relajan, aun cuando esos amigos y personas conocidas viven en núcleos distintos, se mueven distinto, tienen exposiciones diferentes. Y aquí hay un mensaje muy importante. Uno debe pensar que una persona que ha estado moviendo, que ha estado circulando por la ciudad, potencialmente puede estar infectada y potencialmente puede transmitir la enfermedad, y ese es un tema que debemos tener presente. Es una norma de oro de bioseguridad. Y de pronto uno la olvida, dice, no, mi amigo es juiciosísimo, se cuida, está usando siempre mascarilla, y entonces en ese momento hacemos reuniones, la novena navideña, una reunión,
Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a encontrar personas que pueden estar infectadas, pueden transmitir el virus. Recordemos que hay una proporción muy importante de personas asintomáticas infectadas que pueden infectar a otros. Y el riesgo que hay es que uno se confía al verlos bien y se pueden volver supertransmisores. ¿Qué quiere decir? Que transmiten a varias personas la enfermedad. Entonces, eso hay que mirarlo. En Europa nos han enseñado esto. ¿Qué sucede? Muchachos, jóvenes, personas se reúnen, se quitan la mascarilla, comparten varias horas. Y este es un tema también bien riesgoso. Recomendaciones grandes: usen la mascarilla en las reuniones, distanciamiento social, áreas grandes, ventiladas, conservar por lo menos 1 metro de distancia entre las personas y que sean reuniones cortas. Doctor Trillos, cuando usted plantea el tema de la ventilación y de las reuniones cortas, vamos a poner el ejemplo. Estoy en una sala de una casa, estoy celebrando la novena navideña, listo, la noche de velitas en algún recinto que esté más o menos cerrado, pero la novena navideña. ¿Qué tipo de ventilación debo tener y cuánto máximo puede durar una reunión? ¿Hay un estimado como para evitar, o entre más corto mucho mejor? Yo diría que entre más corto mucho mejor. Y una tiempo? cosa muy importante, uno diría, es muy difícil estimar el tiempo. De hecho, cuando uno menciona estos temas, uno dice contacto cercano, prolongado es más de 15 minutos. Digamos que eso tampoco es un tema para una reunión, pero por lo menos uno debería decir que no duren más de 1 hora. Entonces, esa es una de las cosas que uno debería mirar. Es un tiempo realmente muy corto para compartir. Uno podría, digámoslo así, tener la reunión, que las personas circulen, salgan, vuelven y entren. Es una forma de pronto de manejar la reunión para que sean un poquito más largas, pero no tener contactos, digámoslo así, continuos, sin mascarilla, por más de 40 minutos. Es un estimado que se tiene muy presente. Entiendo que es un tema muy complicado de llevar a cabo. Una reunión normalmente se supera, digamos, las 2 o 3 horas. Aquí otra cosa que tenemos que pensar nosotros de una manera muy importante es no invitar a personas que puedan tener alto riesgo de comorbilidad. Y lo que queremos es que continuemos disfrutando con nuestros familiares, nuestras personas cercanas, muchas más navidades, muchos más momentos de celebrar en familia, que son además muy importantes para todo lo que tiene que ver con salud mental, para relajarse, para sentirse bien. Uno muchas veces está, digámoslo así, con muchísimas ganas de reunirse, de compartir con sus seres queridos, con abrazarlos, pero aquí es muy importante seguir conservando las distancias, evitando contactos y las reuniones lo más breve posible. Si hay reuniones un poco más prolongadas, una recomendación práctica: salgan, vayan al exterior, tomen algo de aire y que esté ventilado abriendo una ventana. Realmente que sean mecanismos donde uno siente y se garantice el flujo del aire. Y evitar, como les decía, invitar a personas de alto riesgo, personas adultas mayores, abuelitos. Y cuando digo abuelitos lo digo pensando en las personas que tenemos nietos, y cuando decimos esto, quieren abrazar a uno. Entonces, este tipo de contactos pueden llegar a ser riesgosos. Entonces, eso es una de las cosas que es importante tenerlo muy presente. Personas con comorbilidades, hablamos de hipertensos no controlados, diabéticos, personas con obesidad. Entonces, aquí es muy importante considerar eso. Doctor Trillos. La otra cosa es... Sí. Adelante, Carlos. No. ¿Cuál es la otra cosa? Tranquilo, de él. No, usted me mencionaba, por ejemplo, estamos en un entorno de una sala. Sí. Hay que mirar también... Y la ventilación. La ventilación, abrir ventanas, que uno sienta que circula realmente el aire y que va a haber recambio rápido de aire en la habitación. Es un tema muy importante. En estas habitaciones, por lo menos conservar 1 metro, evitar compartir comida o evitar compartir comida en esas barras donde cada quien va y se sirve. Esas son cosas muy importantes. Evitar, por ejemplo, compartir y rotar vasos, platos, cubiertos, que a veces en familia es un tema muy común y muy frecuente. Esto bajando riesgo. Y la otra cosa es que hay superficies. Y hay superficies que debemos ubicar en la casa, las superficies que tengan menos riesgo, sitios donde sea más fácil limpiar, sea más fácil asear después de la reunión. Hay sitios, por ejemplo, a veces es mucho más complejo manejar, digamos, habitaciones, salas y sitios donde hay, por ejemplo, alfombras. Es mucho más complejo después
hacer aseo en este tipo de lugares. Entonces, esa es otra de las cosas, tener una superficie que sea fácilmente limpiable, que uno pueda con un pañito impregnado, por ejemplo, de alcohol del 70% de concentración, poder hacer después un aseo, una limpieza, recomendar a las personas que se laven las manos. Miren que hay una cantidad de paso a paso que es muy importante. Y el lavarse las manos bien, como habíamos mencionado. Cuando habíamos mencionado, lo hemos venido diciendo durante toda esta época, por lo menos 20 segundos, por lo menos unos 20 segundos con un muy buen lavado de manos, y esa es una manera muy importante de lograr específicamente que podamos tener una mayor prevención, 20-30 segundos. En tierra caliente le dicen mucho a uno, y esto no es una pregunta rebuscada, pero es que en tierra caliente le plantean a uno, no, yo tengo aquí el ventilador y eso hace que corra el aire. ¿El ventilador sí es bueno? ¿El ventilador normal, ese de la hélice? Porque es que es poner a rodar lo que estoy respirando dentro de una habitación, que es muy distinto de lo que pueda venir de afuera. ¿Estoy equivocado o no? Realmente el ventilador uno lo puede utilizar de tal manera que haga corrientes indirectas, que no tenga un contacto directo con las personas, ayuda realmente a arrastrar, y ahí lo importante es tener un sitio donde se garantice el que circule el aire, que haya salida de aire, una ventana abierta, por ejemplo, y eso es muy importante, porque no es solamente como tal el ventilador que recircule el aire de la misma habitación, sino que haya un recambio de aire de la habitación. Ese es un tema muy importante. O sea, la ventilación implica que el aire salga y entre nuevo aire. Que el aire circule, que el aire esté circulando constantemente. Eso es vital. Bueno, al comienzo nos decían, por allá en el mes de marzo, febrero, marzo, nos decían hay que llegar a la casa, hay que cambiarse la ropa, hay que ponerla de inmediato a lavar, entrar a la ducha. ¿Esas medidas continúan siendo las mismas o se ha descubierto cierto tipo de situaciones que pueden evitar unos pasos y que pueden ser además seguras, o seguimos en los mismos pasos? Pues entre uno menos ahorro en temas de prevención que entendemos son incómodos, muchísimo mejor. Si uno está en una reunión social y todo, es muchísimo mejor. Y donde uno cree que tuvo algún tipo de contacto prolongado, cercano, y queda con alguna duda, es mejor hacerse el recambio y continuar con ese tipo de medidas preventivas. ¿Qué hay que hacer? Que nosotros no debemos hablar en prevención, entendemos es cansón. Por ejemplo, ya hay un desgaste de las personas cuando empiezan a pensar en el tema, por ejemplo, del mercado. Vamos a limpiarlo, vamos a organizarlo, pero es importante seguir con la prevención. Si bien es cierto, hay estudios que empiezan a demostrar que, digámoslo así, la forma de transmisión más importante es el contacto cercano, el contacto persona a persona. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de menos de 2 metros. Aquí es muy importante tener en cuenta que puede haber riesgo de contaminación por superficies. El tema también, ¿cuál es el panorama que tenemos para este diciembre desde su óptica? Usted que es epidemiólogo, ¿cuál es el que tenemos para el mes de enero, cuando incluso viene el Puente de Reyes, para el mes de febrero, cuando muy seguramente habrá bastantes pequeños estudiantes ya en el colegio, incluso jóvenes, las universidades? Ese es otro panorama que tenemos a corto plazo y que ya está ahí. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo hacerlo del diario vivir? Aquí es muy importante tener muy presente con esta, digamos que en vacaciones, y volvemos y pongo el tema de ejemplo de Europa. En el tema de Europa lo que estamos viendo es cómo las vacaciones, los viajes, los desplazamientos, las reuniones entre amigos, el compartir, es un tema que puede, como les digo, relajarnos y generar proximidades que pueden ponernos, digamos, en riesgo de transmisión viral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar, digámoslo así, reuniones, evitar viajes que en un momento dado no sean estrictamente necesarios. Y digamos, en caso de que uno diga, voy a programar un viaje con mi familia, queremos descansar, realmente lo requerimos, que también es un tema muy importante. Cuando lleguen a los sitios, por favor, tener muy presente el revisar las condiciones de bioseguridad, el revisar que no haya aglomeraciones, el usar la mascarilla, que las personas usen la mascarilla. Y ese es un
tema muy importante. Y pues realmente sí vamos a tener unos contactos de riesgo muy importantes y eso hay que tenerlo muy presente para la prevención. Cualquier tipo de festividad, cualquier tipo de evento que pueda requerir, digámoslo así, o que pueda implicar aglomeraciones, esos son temas de riesgo que hay que manejar de una manera muy importante. Y ahí les menciono, por ejemplo, ahora muy próximamente se nos aproximan reuniones familiares, por ejemplo, el Día de las Velitas. En algunas partes del país, por ejemplo, son muy importantes y son un momento de congregación familiar. Es muy importante ese tipo de reuniones manejarlas, revisarlas, evitar arriesgar realmente a nuestros seres queridos. Ese es un tema supremamente importante para que todos los tengamos en mente. Y eso implica a la población joven, las personas que piensan, que no han sentido nada, que han tenido ejemplos de personas que han tenido, por ejemplo, una prueba para coronavirus positiva y que han estado prácticamente asintomáticos. Es un gran mensaje para ellos, para prevenir, para pensar que ellos se pueden infectar, pueden ser asintomáticos y le pueden transmitir a sus seres queridos, a personas mayores, a adultos mayores que pueden llegar a fallecer. Y eso son tragedias familiares que queremos evitar. Ese tipo de reuniones, como usted muy bien lo menciona, Día de las Velitas, las novenas, el 24, pues el 24 y 25, el Año Nuevo, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Y cambiar ciertas costumbres. Sí, cambiar ciertas costumbres. Nosotros tenemos algunas costumbres. Hay personas que, por ejemplo, en una fiesta de Año Nuevo brindan, comparten copas, la manipulación, por ejemplo, de las uvas, todo ese tipo de costumbres que nosotros tenemos para recibir el nuevo año. Además, un cambio de año, de un año como el 2020 que ha tenido la pandemia, que nos ha preocupado, que nos ha tenido tensos, pues ese tipo de cosas pueden hacer que uno además se pueda relajar un poco más. Entonces hay que tener muy presente esto. Otra cosa, por ejemplo, a veces en las fiestas se acostumbran, por ejemplo, a arrojar confites, a arrojar serpentinas, y esos son también materiales que podrían llegar a generar riesgo de contaminación o de transmisión viral. Entonces uno debe, digamos, de alguna manera repensar cómo va a celebrar las fiestas, cómo puede compartir en familia, cómo puede generar incluso dinámicas virtuales que nos han enseñado a unirnos incluso con amigos y familiares que están lejos en otros países, de hecho. Entonces es como pensar en eso, pensar en evitar contactos, pensar en exponer personas con todos, con la ayuda de todos lo vamos a lograr, vamos a salir adelante y dentro de muy poco tiempo posiblemente vamos a estar pensando otra vez en disfrutar esos momentos. Digamos, hay que tener paciencia, tener constancia, entendemos que uno a veces desfallece con las medidas preventivas, pero hay que continuar de una manera muy estricta. Y eso nos va a permitir, como les decía, disfrutar más adelante otras navidades, otros eventos, otras festividades, todos en familia, sin lamentarnos la pérdida de ningún ser querido. Doctor Trillos, cambio de año que no implica cambio de pandemia. Muchos dicen, bueno, ya se acabó este año, ya por fin, y piensan que esta vaina, el 1 de enero se volvió otra cosa, es una cosa mental que mucha gente le dice a uno, en el taxi, en el bus, en la calle, charlando, pareciera que con el nuevo año ya se fue también la pandemia, y no es así, lo repetimos hasta la saciedad, no es así. Completamente de acuerdo, y realmente tenemos que verlo de esa forma. Como les digo, la proyección, por ejemplo, el IHME de la Universidad de Washington en Estados Unidos, que va haciendo permanentemente proyecciones, en su última actualización del 19, ellos venían con unas proyecciones, tal vez en Colombia mirando un descenso de cifras, de hecho en diciembre, enero, febrero. Cuando hicieron una revisión y se verifican todas las cifras, e igual lo están haciendo nuestras autoridades sanitarias de una manera muy rígida, muy rigurosa, muy técnica, que se ha visto un disparo, digamos, un crecimiento en diciembre, enero, febrero, y quizás con una proyección hacia bajar en marzo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que esta situación va a continuar, continúa el virus circulando, no debemos descuidarnos para que no vengan unas segundas olas o no vengan los famosos rebrotes.
Y cuando hablamos de esto, es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto, en diferentes países la gente se relajó, dijeron no, ya superamos la crisis, ya bajó la curva, incluso llegó en algunos países europeos casi a cero, digamos no cero, pero sí había un nivel muy bajo de casos, había una circulación, digámoslo así, pequeña de alguna forma, y de repente ven cómo se levanta una segunda curva con muchísimos casos, y ese es el tema que tenemos que tener presente. No debemos confiarnos, es una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer, llevamos un año, se ha estudiado muchísimo, se ha trabajado mucho desde el punto de vista científico, epidemiológico, social y económico, y tenemos que seguir trabajando y previniendo. No vamos a cambiar de año, cambiar de virus, cambiar de pandemia o esto ya se acabó, no, tenemos que prevenir. Bien importante ese tema. Doctor Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo, catedrático de la Universidad del Rosario, muchas gracias por sus claridades, por sus luces en este tema tan delicado. Hay que estar alerta, la pandemia está ahí, el COVID-19 está ahí. Muchas gracias, doctor. Juan Carlos, con muchísimo gusto, y aquí es muy importante, insisto en prevenir. Y una forma de prevenir, empecemos por nosotros mismos, y así cuidamos a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, y vamos a lograr superar mucho mejor esta situación que es bien complicada. Entonces, sí, mucho ánimo, adelante, y con toda la prevención, y bueno, y unas festividades, unas fiestas de fin de año muy felices, muy en familia, con prevención, y que no tengamos dolores de cabeza. Muchas gracias. Así gracias, sea, Juan Carlos, doctor. por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y bueno. Aquí seguimos entonces, doctor. Claro, muy alertas. Muchas gracias por sus claridades, muy amables. Hay que estar muy atentos. El tema de limpiar con alcohol, 70% de concentración, el tema de la distancia social, la ventilación, el lavado de manos por lo menos cada 20 minutos, son cosas que no podemos olvidar en estas fiestas decembrinas, vital, y en el comienzo de año, en esta época de vacaciones, para muchos pequeños, para muchas familias, hay que estar muy atentos con todos estos temas porque el COVID-19 sigue ahí, está latente, hay que estar alertas, no nos podemos relajar.